En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos estado estudiando los resúmenes de la labor misionera y evangelística de nuestro Señor Jesucristo. Estos resúmenes se encuentran en Mateo capítulo 4, 23 al 25. Mateo capítulo 9 y versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Hay otros resúmenes en los evangelios, pero hoy quisiera hablarles del contenido de la Gran Comisión. Y vamos a leer en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Encontramos al final de Mateo lo que los teólogos, maestros, evangelistas y pastores llamamos la Gran Comisión, enfatizando con la expresión gran la importancia, lo vital para la salvación de las personas, la predicación del Evangelio. Vemos en la Gran Comisión, en Mateo, capítulo 28, versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Y cuando le vieron al Señor, le adoraron. Pero habían algunos que todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o poder me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo voy a estar con todos vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahí concluye el Evangelio según Mateo, con la Gran Comisión. Hay aquí algunos puntos que deben de ser estudiados, enseñados y enfatizados respecto a la Gran Comisión. Por ejemplo, el reconocimiento del triunfo de Cristo. Cuando el Señor resucitó, al resucitar triunfó sobre el mundo, sobre los poderes del maligno, sobre toda oposición humana y también oposición de los ángeles caídos. Él también venció el pecado, porque Él vino a redimirnos del pecado, porque el pecado es lo que provoca en nosotros la muerte física, la muerte espiritual y la condenación eterna en el infierno, o en lo que la Biblia dice, un lago que arde, un lago de fuego que arde para siempre. Entonces el Señor venció todo eso, venció el pecado, nos redimió, expió el pecado, venció la muerte al resucitar de entre los muertos. Y se le dio un nombre que sobre todo nombre, todo potestad me da en el cielo y en la tierra. Es lo que señala Jesús primero. Se me ha dado toda autoridad
a causa de que yo me humillé hasta lo sumo, y entonces el Padre me levantó hasta lo sumo y me dio un nombre que es sobre todos los nombres que hayan, nombres de ángeles, nombres de seres humanos, nombres de reyes, nombres importantes. A mí se me ha dado toda potestad y un nombre que está por encima de todo nombre. Y se me ha dado autoridad en el cielo y autoridad aquí en la tierra, les dijo el Señor. Entonces, yo tengo toda autoridad porque yo he triunfado, he hecho la voluntad de mi Padre. He triunfado sobre el pecado, sobre Satanás y sus ángeles. He triunfado sobre la tumba. He resucitado al tercer día con gran poder y se me ha dado completa autoridad. Y yo les delego esa autoridad. Es lo primerito que Cristo señala y que debemos de entender. Que la iglesia está autorizada a predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, porque esa autoridad la recibimos de parte de Dios. No nos ha dado autoridad el hombre. No nos ha dado autoridad ningún gobierno humano. Todo lo contrario, ha sido una constante histórica que los gobernantes se oponen a la predicación del evangelio. Incluso las personas mismas a las cuales se les predica el evangelio para que se arrepienten, se oponen porque están en tinieblas, en ignorancia, bajo la potestad de Satanás y con la tendencia de pecar y seguir pecando porque no quieren renunciar al pecado. Entonces se nos ha dado autoridad a usted, hermano, y a mí. No una autoridad a un grupo de hermanos, no a los apóstoles solamente, evangelistas, maestros, pastores o cualquier otro ministerio. De ninguna manera, a toda la iglesia como institución universal y divina. A todos se nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para que podamos transmitir el evangelio, para que le hablemos al mundo del evangelio, de Dios, del plan de salvación, para que hablemos al mundo de Jesucristo. Y solo nosotros, exclusivamente nosotros, tenemos el conocimiento del evangelio. Aquella persona que no ha creído en Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido de sus pecados y venido a Cristo para ser lavados con su sangre, esa persona no conoce absolutamente nada del evangelio. Este es un mensaje exclusivamente predicado por un grupo de personas redimidas que constituyen la iglesia. Vayan, yo les delego autoridad. Y hermano, no hay gobierno humano, no hay ningún poder humano, ni ningún poder satánico, espiritual o angélico que pueda impedirnos o desautorizarnos a nosotros de predicar el evangelio. Porque esta autorización viene directamente de Jesucristo, que es Dios, de Jesucristo, que es divino, que es la segunda persona de la Trinidad. Yo les doy autoridad. Yo que previamente he recibido autoridad en el cielo y en la tierra, yo les doy autoridad, les delego autoridad. No tengan temor, están autorizados por mí, por el Padre, por el Espíritu Santo. Vayan y prediquen el evangelio. A lo largo de la historia, hermanos, gobiernos se han opuesto a la predicación del evangelio.
En la historia reciente y unos pocos años atrás, países que propugnan la ideología de no creer en Dios también se opusieron a la predicación del Evangelio. Países como China, los países donde prevalecen otras religiones como la religión musulmana, allí son perseguidos los cristianos, algunos torturados y otros son matados. Pero nadie puede desautorizar a la iglesia. La iglesia puede a lo largo de la historia pagar un precio alto con su vida, la obediencia a la predicación del Evangelio, pero no puede ser desautorizado por una criatura humana. Por eso Pedro dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a los seres humanos antes que a Dios. No es justo, no se puede, no es lógico. De ninguna manera una criatura pecadora humana puede cuestionar la autoridad de Dios que nos dijo que sí podemos legalmente y con gran poder del Espíritu anunciar las buenas nuevas de salvación. No tengan temor, dijo Jesús, vayan, no tengan miedo. Les voy a decir a quién tienen que tenerle miedo, aquel que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, a ese debéis de temer, pero no tengan miedo a los hombres, porque después de haber matado el cuerpo no pueden hacer absolutamente nada. No temamos, prediquemos, hablemos, aunque nos insulten, aunque se opongan, aunque cierren las puertas, aunque emitan juicios equivocados y maliciosos sobre nosotros, nosotros tenemos la autoridad divina, la autoridad de Dios para predicar el Evangelio. Ese es uno de los puntos. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les delego esa autoridad. Autoridad legal y autoridad en cuanto a la habilidad y poder de hacer las cosas. Por eso es que hemos recibido el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en la provincia de Samaria, y de ahí salgan por todo el mundo hasta el fin del mundo. La otra cosa que tenemos que saber, hermanos, respecto al evangelismo y a las misiones, es que estamos predicando a un Cristo que ha triunfado sobre todos sus enemigos. Ya lo dije, venció a Satanás, venció y expió el pecado. Cristo venció y destruyó la muerte al levantarse al tercer día. Y Él ha recibido pues toda autoridad. Y la iglesia también recibe un mensaje de alcance universal. Este no es un mensaje exclusivamente para un determinado grupo de personas. Y por todo el mundo, predicar a toda criatura. Es un mensaje universal, hermano. Aquí en este mundo nosotros vemos que hay muchos prejuicios. Prejuicios sociales y prejuicios raciales. Hay reyes, potentados, gobernantes, gente grandemente privilegiada. A ellos se les debe de predicar el Evangelio de la misma manera, con la misma diligencia. También se debe de predicar a los pobres, a los desheredados, a los que no tienen ningún privilegio social, a cualquier persona.
hay que predicarle el evangelio. A ricos y pobres, a hombres como también a mujeres, a ancianos y adultos como también a niños y adolescentes. A todos. Dios no hace acepción de personas. El evangelio es un evangelio de buenas noticias para el mundo entero. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta expresión a toda criatura tiene implicaciones. Y una de las implicaciones es que no hay un tan solo ser humano que no peque. Todos hemos pecado. Cual más o cual menos, todos hemos pecado. Nadie puede decir yo no he pecado. Por lo tanto, si el pecado y la condenación que el pecado trae consigo es universal, entonces el mensaje para liberar al hombre de las consecuencias del pecado y darle vida eterna tiene forzosamente que ser universal. Por eso Cristo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, vayan a todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones. Se le predica a toda persona, a la que ha caído muy bajo y a la otra persona que según los criterios humanos están en la cima del privilegio y del poder humano. A todos. Y el que creyere será salvo. He aquí pues la otra condición. No la otra lección respecto a esto de las misiones y de la gran comisión. El requisito para ser salvo no es trabajar para esa salvación. Ya Cristo lo hizo muriendo por nosotros en la cruz. Por eso el mensaje evangelístico es predicar a Cristo y predicar su obra, sus palabras y lo que Él hizo en la cruz, llevando sobre su cuerpo el pecado de nosotros y muriendo nuestra muerte porque murió como sustituto del pecador. Esto tenemos que aclararlo y enseñarlo al mundo entero para que el mundo entero sepa cómo es que Dios resolvió el problema del pecado y cómo es que Dios nos libra de la muerte eterna. Y este es un mensaje a todo ser humano. El que creyere es la condición humana. El ser humano escucha el mensaje del evangelio, pero debe de arrepentirse, debe de volverse hacia Dios y debe de creer en Jesucristo que murió por nuestros pecados en la cruz, pero que Cristo resucitó al tercer día. Murió porque tenía que llevar la muerte nuestra y tenía que pagar las consecuencias del pecado. Pero Él no podía permanecer en la cruz porque Él no pecó. Él solo es que se hizo pecado o ofrenda por el pecado y se hizo legalmente responsable de nuestro pecado muriendo por nosotros en la cruz. Él, como no cometió pecado, y Él, como es Dios, que se humanó, no podía ser retenido por el sepulcro, no podía ser retenido por la muerte. Al tercer día, Jesucristo resucitó, venciendo el sepulcro y venciendo la muerte. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio y los pecadores tienen que creer en un Cristo que está vivo, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que nos ha dado autoridad y que Él mismo tiene toda autoridad para perdonar los pecados de los seres humanos que creen y que se arrepienten de sus maldades, de sus iniquidades y transgresiones. Por eso el mensaje tiene este contenido. Prediquen a todos porque todos han pecado y el que creyere será salvo.
Y el que no creyere, lamentablemente, por no creer, por no acudir a Cristo, que es el único que tiene autoridad para darnos vida eterna y perdonar nuestros pecados, si no cree, será condenado. No podrá escapar del juicio final, donde todos los seres humanos comparecerán delante de Dios y serán juzgados por sus obras, por sus palabras, por sus intenciones, por toda maldad e iniquidad que ellos hicieron. Y si no están escritos en el libro de la vida del Cordero, serán todos los seres humanos lanzados a un lago de fuego que arde con azufre. Así pues, amados hermanos, cumplamos con esta gran misión. Vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dios le bendiga, amado, Dios le bendiga. Testifique a toda criatura, empezando por su familia. Regocíjese, porque el que creyere será salvo. Ya usted es salvo si ha creído. Y si no ha creído, usted tome su decisión de creer en Cristo y de recibirle como su Señor y Salvador de su vida, y así será salvo. Dios le guarde y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.